Bueno, pues vamos a comenzar la mesa 2, que es sobre retos de investigación participativa y los tejidos entre sociedad, universidad y territorios en el siglo XXI. Entonces, voy a presentar, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Voy a presentar ahora a los componentes de la mesa y les doy también las gracias por estar aquí. La idea es que voy a hacer un par de preguntas para que contesten las personas que están en la mesa, pero sí que nos parece importante que haya un espacio para el diálogo y para que las personas que estén aquí de medios de comunicación comunitarios y del tejido asociativo de Madrid, pues podáis también intervenir y dialogar en este tipo de encuentros. Entonces, bueno, voy a empezar con las presentaciones. Tenemos con nosotras a Eva Ladro, que es catedrática de Teoría de la Información en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Ella forma parte de la plataforma UCM por la Pública y viene participando muy activamente en las acciones y las movilizaciones de las plataformas de las 6 universidades públicas de Madrid, que bueno, ya sabéis que están llevándose a cabo para luchar por la educación superior, que tiene que ser un servicio público y como un derecho universal en Madrid. Además, ella ha investigado dentro de su carrera ya larga las condiciones de trabajo académico y ha participado en una red de investigación internacional sobre la situación de la universidad en el mundo. Ha publicado diversos textos en este sentido y el último, un capítulo en el Manual de Libertad Académica, coordinado por Richard Watermeyer, editado en 2024 por Edward Elgar. Bueno, Eva, muchas gracias por estar aquí. Nada, sigo a su lado, a su izquierda, está Ángel Carrasco, que es profesor titular de Sociología en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Es coordinador también del máster en Comunicación con fines sociales en esa misma universidad. Pertenece al grupo de investigación reconocido en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Valladolid y en el grupo de estudios avanzados en comunicación, GEAC, de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde febrero del 2021 es presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC España, y es miembro de su junta desde 2016. Sus principales líneas de investigación sobre todo se centran en la teoría crítica de la comunicación y la cultura, en la epistemología de las ciencias sociales y en la metainvestigación en comunicación. Luego tenemos a Alex, que se llama Alex Iván Arévalo Salinas, que es doctor y máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente es profesor titular del área de periodismo en la Universidad de Extremadura y es coordinador del grupo de investigación Conectar de la Junta de Extremadura. Entre 2016 y 2018 ha sido secretario del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, IUDESP, de la Universidad Jaume I de Castellón y tiene experiencia docente en esta universidad y también en Zaragoza, en Cádiz y en Extremadura. Y sobre todo sus publicaciones se centran en el campo de la comunicación y el periodismo de paz, en la sensibilización en el ámbito digital y la representación de los conflictos en los medios de comunicación. Y por último tenemos a mi lado a Luis Arnaz Monreal, que es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2020 y es uno de los socios fundadores de la Red CIMAS, que es una organización que está integrada por académicos y por especialistas en metodologías participativas, y en esta red también está Tomás Villasante. Además también forma parte del grupo de trabajo Claxo, que se llama Procesos y Metodologías Participativas, y ha participado desde el año 2001 como consultor de la Red CIMAS en más de 50 proyectos de asistencia técnica para ayuntamientos y para organizaciones de cooperación al desarrollo. Además, ha coordinado diversos programas de posgrado, entre ellos, por ejemplo, el diploma de especialización de la UCM, que se llama Metodologías Participativas y Comunicación para la Investigación e Intervención Social, que se ha organizado entre la Red CIMAS y RICAP, y actualmente dirige el curso Metodologías Participativas para Políticas Públicas e Iniciativas Comunitarias de la Escuela Complutense de Verano. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y comenzamos con la primera pregunta, que me gustaría que
habláramos un poquito sobre si podéis compartir experiencias en las que se evidencia esa vinculación entre la universidad y el territorio desde el campo de la docencia, de la investigación, de la transferencia y desde el activismo también. Pues que quien quiera empezar, o Ángel, si quieres empiezas tú, que estás ahí en la esquina. Muchas gracias. No simplemente de manera protocolaria, sino con todo el sentido del mundo, agradecer mucho y felicitar a la RICAP por este 10º aniversario y por habernos invitado a quienes formamos parte de esta intervención. Hablo a título personal, pero también quizá pues desde esta vinculación que tenemos con la ULEPIC, y estamos muy contentos de poder seguir compartiendo y tejiendo relaciones y vínculos. Respecto a lo que comentas, Ana, pues aprovecho y sigo hablando desde la ULEPIC. Yo creo que, bueno, y también desde otros espacios y experiencias, la universidad, que es un poco quizá lo que yo más conozco, porque es el ámbito en el que trabajo y el ámbito que yo investigo, es un espacio que no está orientado en la actualidad a tener estos vínculos con el territorio. Todo lo contrario, incluso diría más que lo que se busca es trascender esos territorios y buscar una investigación más internacionalizada, mucho más desapegada del aquí y el ahora. Y yo creo que es necesario que reivindiquemos este conocimiento situado, este conocimiento experiencial, no solo desde una cuestión, desde el activismo, sino también desde una perspectiva de justicia epistémica, de poder responder desde los ámbitos de conocimiento a los problemas que nos interpelan. Y en ese sentido, por ejemplo, pues en la ULEPIC estamos también muy volcados, de una manera muy sensible a como también lo está la RICAP, a incorporar en nuestros eventos, en nuestras acciones, a los movimientos sociales, al tercer sector, incluso también al sector profesional, para desde la perspectiva de teoría crítica y emancipadora que nos interpela a nuestra asociación, generar debates que puedan trascender lo meramente académico. Es decir, yo creo que lo que tenemos que buscar son esos espacios académicos, asociativos, formativos, que trascendan lo puramente académico, me reitero, porque si no estamos condenados a repetir errores y a construir esa torre de marfil que muchas veces creo que es donde estamos y donde no deberíamos estar, porque la universidad no nace con ese sentido. Ahí la experiencia quizá más próxima, aparte de la ULEPIC que tengo, es la experiencia que tengo como coordinador del máster en comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid, que está en el campus de Segovia. Esto es importante porque lo comentábamos antes, el trabajar en territorios mucho más pequeños, quizá, nos permite tener una capacidad de, no voy a decir transferencia, voy a decir de implicación y de transformación mucho mayor. Nos convierte, ahí por ejemplo quizá la experiencia tuya, Eva, en la Complutense, pues sea otra, porque la capacidad de movilización es mucho mayor, pero los frentes abiertos son también mayores. Nosotros allí nos hemos convertido en un actor social de relevancia en los últimos 18 años, precisamente porque lo que buscamos es una formación que no se limite a titular académicamente a nuestros estudiantes, sino que permitan generar proyectos vinculados al territorio, vinculados al terreno, vinculados a las ONGs, a la administración pública, etcétera, para ofrecer desde aprendizaje-servicio, desde metodologías participativas, espacios de proyectos de intervención social, no quedarnos en un producto académico cerrado, sino que ese producto se construya colectiva y cooperativamente con las entidades con las que participamos y permitan generar un producto final que tiene que tener toda la solvencia académica, porque al final estamos en la academia, pero que sea un producto vivo y aplicable, y en la mayoría de las ocasiones aplicado. Entonces yo creo que ese es el camino, intentar comprometernos a desarrollar esa perspectiva dentro de nuestras limitaciones y buscar los espacios que sean amables para ellos. Si no existen, construirlos. Yo creo que ese es uno de los principales labores que tenemos que hacer desde el compromiso académico. Pues si quieres, Eva. Pues sí, y además enlazando, yo creo que la idea que tenemos que tener, ¿no?, en la mesa es un poco enlazar unos con otros, tanto si lo traes hilado con el anterior o no. Bueno, pues lo primero, dar las gracias, por supuesto, a la RICAP por la invitación.
Bueno, pues al hilo de lo que comenta Ángel, yo creo que, por hablar de experiencias concretas, en el caso de Madrid, de la Universidad Complutense o de las universidades de Madrid, yo creo que una experiencia muy interesante de materialización y de territorialización, podríamos decir, de un movimiento que realmente luego ha tenido unas trascendencias y que sigue derivando, es la acampada palestina, lo que vivimos hace 3 años, ¿no? Ese fenómeno que yo creo que es muy interesante para estudiarlo desde el punto de vista de cómo efectivamente fue un momento de integración entre las 6 universidades públicas de Madrid, que, como dice muy bien Ángel, son 6 torres de marfil aisladas unas de otras, donde no hay prácticamente vinculación, o la vinculación es académica, ¿no? Pero esa vinculación de colectivos, de estamentos, de tal, no existe o no existía hasta ese momento. Y luego, vital, crucial fue, fijaros, la cuestión de que quien activó y quien hizo toda la agencia para que se produjera la acampada fueron las asociaciones de estudiantes. Fueron las asociaciones de estudiantes, los frentes distintos de estudiantes, los que de repente dijeron: hay que hacer una acampada, hay que materializar todo ese movimiento de protesta contra el genocidio que estaba en las redes, y decidieron coaligarse para hacer un día y una hora una ocupación de un espacio, etcétera. Y apelaron a la academia, a los profesores, que nos sumamos, pero digamos en un segundo plano. Yo creo que eso es muy interesante para analizar, ¿no? Porque desgraciadamente, siempre que los académicos abanderamos algo, como decía Gustavo Bueno, es garantía de fracaso absoluto. Eso lo decía Gustavo Bueno, ¿no? El fracaso está garantizado, son profesores académicos, ¿no? Porque efectivamente tenemos estos problemas, que es interesante hablar de ellos, ¿no? Ensimismamiento, búsqueda siempre del beneficio personal en cualquier causa, aunque sea una causa altruista, pero de paso saco un paper o de paso hago tal. Y eso contamina, ¿no? Y entonces ahí realmente vimos, por lo menos en la coalición de lo que es el mundo de las asocis estudiantiles, ¿no? Las federaciones de estudiantes, vimos también la entrada del profesorado académico y vimos la entrada de los medios, sobre todo medios, pues de algunos medios generalistas que nos cubrieron inmediatamente por lo que tenía de importancia, y luego vimos cómo entró también algunos medios comunitarios, o por lo menos medios de, digamos, cooperativistas, etcétera, ¿no? Prensa alternativa, medios alternativos, ¿no? Canales de tele alternativos, etcétera, que lo cubrieron también. Y yo creo que esa es la clave, que la que seguramente va a estar toda la jornada, ¿no? El hecho de que es crucial, tenemos fuerza en las asociaciones, en las redes, pero no tenemos fuerza para crear los enlaces entre las redes y las asociaciones, que es la clave. Y no la tenemos quizá porque, y esto lo hablaremos después, ¿no? Pero quizá porque los colectivos han llegado a una situación de aislamiento entre ellos, incluso de rivalidad entre ellos, ¿no? Que hace que prácticamente sea imposible coaligarse para tener un resultado. Digo que la acampada tuvo su éxito, aunque vemos que el genocidio persiste, etcétera, ¿no? Pero sí que, fijaros que de la acampada derivó una asociación, una plataforma, que son las universidades públicas de Madrid, que siguen abandonando. Ahí surgió también la Red Universitaria por Palestina, ya a nivel nacional, que sigue funcionando. Y surgió una red también en Madrid, que es como, digamos, la delegada o la subsidiaria, pero luego también surgió este brazo, que es las Unis por la Pública, que teníamos las redes creadas, los canales digitales, y entonces empezaron a funcionar. Y esas redes tienen ese fenómeno de la fuerza del enlace débil. Sabéis que esto en redes se estudia, ¿no? Es decir, el hecho de que tú, un eslabón entre unas instituciones y otras, da una fuerza, da una sinergia al movimiento que a lo mejor desde el plano práctico no tiene importancia, pero a nivel mediático, de atención mediática y luego de resultancias políticas, sí lo tiene. Entonces, fijaros cómo de las plataformas por la Palestina surgieron las plataformas por la pública, las movilizaciones estudiantiles por la pública, que dieron lugar a la retirada de la LESUC, ni más ni menos, la ley que venía de represión, y a la dimisión del consejero de Educación. No nos damos cuenta de la importancia que tiene eso como vertebración de fenómeno, ¿no? Y me callo ya, pero pienso que tenemos una oportunidad ahora en septiembre, porque tenemos abierta una brecha inmensa en el nivel educativo de la enseñanza infantil y primaria, y ya es a nivel nacional, y estamos viendo las huelgas indefinidas de la primaria en Valencia, etcétera, en Cataluña, y estamos viendo la huelga indefinida de las maestras de infantil.
nos vamos a sumar, o sea, ya está circulando, lo sabréis, nos vamos a sumar y vamos a formar otra sinergia ahí y vamos a tener un otoño caliente, seguro, incluso a lo mejor antes del otoño. Y creo que es clave romper, como digo, generar enlaces entre organizaciones, romper las torres de marfil y dejar quizá el protagonismo a aquellas fuerzas, pueden ser también los medios comunitarios, que normalmente no tienen la voz, no son los emisores, ¿no? Y muchas veces los emisores tenemos estos contaminantes, ¿no? Que impiden que tengamos esa fuerza, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia. Súper interesante, muchas gracias, Eva. Pues pasamos a Alex. Muchas gracias. Voy a poner el PowerPoint, aunque se me por efectos burocráticos. Ya les contaré después. Bueno, en primer lugar, agradecer a RECAP esta aventura de varios años formando parte de ella. Es satisfactorio ver cómo hemos ido creciendo. En su momento, en los inicios, muchos de nosotros y nosotras estábamos en situación de precariedad laboral y ya con más de 10 años hemos logrado tener posiciones de influencia que en ese momento no teníamos en los inicios, y eso es gratificante para el futuro. Voy a hablar en una experiencia que me encanta y que se cumple el próximo año, 10 años desde la última ocasión, y que he estado reflexionando la posibilidad de retomarla y volver a crearla, como son los premios Enfoque de Periodismo. Es una, no sé si lo conocen, es una iniciativa participativa donde los ciudadanos votan para valorar la calidad periodística enfocada o vinculada al respeto de los derechos humanos y también la función social de los medios. Y esta práctica participativa, que es novedosa porque es una de los pocos espacios que permite la participación. Normalmente los premios de periodismo son espacios cerrados donde un comité de expertos evalúa sin mucha transparencia. Tampoco se divulgan en ocasiones los resultados, las noticias que se valoran. Por lo cual, esta práctica, Premio Enfoque, ahí tienen la web, que aún la mantiene la coordinadora de ONGs, permitió valorar buenas prácticas y malas prácticas. Y ese también es un aspecto diferenciador, porque también se valora en negativo, aunque hay una dualidad positivo-negativo, pero esto permitió también sacar ejemplos de periodistas, secciones de medios y medios en general que están cumpliendo un rol positivo o negativo. Y a lo largo de 4 ediciones que se desarrollaron, 2013, 2014, 2016, 2017, participaron más de 30.000 personas con su voto electrónico, por lo cual es un éxito considerando la escasez de presupuesto que teníamos en ese entonces para ejecutar esta iniciativa. Recuerdo que en ese momento la plataforma de encuesta creo que costaba como 60 € el mes y pagamos el mes y gestionábamos esto rápidamente para no seguir pagando el siguiente mes. Y a veces eso también nos generó dificultades porque al recibir 15.000 votaciones, después no se descargaban los resultados. Teníamos que ahí negociar con la empresa para que nos habilitara el Excel. Y esto es un éxito porque con poco dinero se logró una participación de ciudadanos, más de 30.000, y aparte se crearon espacios de formación, como una web donde habían crónicas, artículos de opinión, donde se iba reflexionando sobre la crisis del periodismo. Y también es un éxito porque unió a distintos colectivos, no solamente la academia, sino también las ONGs, la coordinadora ONG, activistas, los propios estudiantes de la Universidad Carlos III que participaron, y nos fuimos organizando de manera online, porque algunos estaban en Castellón, en mi caso, en Madrid, y el trabajo en red permitió desarrollar esta actividad. Y también tuvo un alcance presencial a través de una gala que se realizó en Círculo de Bellas Artes, donde eso fue el mayor gasto financiero, donde la coordinadora ONG tenía que pagar para alquilar el espacio, pero sirvió para tener ese valor simbólico a los periodistas que participaron, se comprometieron, porque es un premio elegido por los ciudadanos. Y por eso considero que es una práctica muy importante y que teníamos que repetir el próximo año, dado que se cumplen los 10 años.
Y aquí te pueden ver en las imágenes las crónicas que se realizaron sobre el fotoperiodismo. Por ejemplo, el fotoperiodismo fue una sección en un año de los premios, una sección a valorar. También votaron dos niveles, los expertos, profesores, estudiantes, periodistas en activo, periodistas no en activo, periodistas de ONG, para después sacar una muestra, normalmente 10 votaciones, y esas 10 votaciones, esos seleccionados, iban a la votación general. O sea, tenía dos niveles de evaluación. Tuvo repercusión, aquí vemos varios medios que hicieron noticias sobre los premios, medios alternativos, cooperativas, y como producto final se hizo un decálogo sobre lo que consideramos un buen periodismo, independiente de estas, que como hablaba Luis Alain, estas 10 categorías que existen, periodismo social, público, de paz. Intentamos a partir de este aprendizaje crear un decálogo de 10 puntos, también basado en algunas preguntas cualitativas que integramos en la encuesta, que nos permitió también conocer qué pensaban los expertos sobre un periodismo considerado enfocado. Así que esa será mi aportación, para después lo podemos seguir debatiendo. Genial, muchas gracias. Pues ahora te toca, Luis. Vale. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, pues agradecer la invitación de RICAP, buenos amigos también en proyectos compartidos. Y bueno, yo he creído oportuno pues, hablar de la experiencia de una experiencia formativa, de curso de posgrado. Yo soy profesor de la Universidad Complutense, del Departamento de Sociología, pero también pues, componente de la red CIMAS. Y bueno, pues sobre todo quería hablar de un curso de formación que empezamos a dar en el año... Bueno, ya empezamos a juntarnos en el año 2017 y la idea de hacer un curso de posgrado en el que el foco de atención pues, estuviera en títulos así, ¿no? Metodologías participativas y comunicación para la investigación e intervención social. Entonces, bueno, pues fue un proyecto que retomaba un anterior máster que se impartía en la Universidad Complutense, dirigido por Tomás Rodríguez Villasante, sobre investigación participativa. Y se quiso hacer una alianza pues también con RICAP para incluir esa visión de la comunicación en estos procesos y junto con gente también especializada en el ámbito de lo psicosocial. Entonces, el reto es cómo planteaba Ángel, ¿no? Cómo introducir en la academia, en un espacio tan poco propicio para la investigación participativa, cómo introducir prácticas en este sentido. Vale, entonces, si ese es el reto, a nivel de grado, bueno, pues las cosas están muy escorsetadas, ¿no? Porque al final están los planes de estudio y hay pocas opciones, más que lo que quiera un profesor o una profesora introducir en su propia materia, hacerla pues, más participativa, ¿no? Y salida de campo, y de alguna salida de campo hacer que los estudiantes no sean solamente receptores de conocimiento, sino también ellos mismos descubrir el conocimiento interactuando con la comunidad y que reconozcan que la comunidad, en esas visitas que se hacen, pues son también fuente de conocimiento, ¿no? Pero luego el reto es, o otra posibilidad es, pues como nos ha presentado Ángel, pues plantear este tipo de formación basada que busca la investigación participativa en los cursos de posgrado. Dentro del curso de posgrado, por nuestra experiencia ya anterior de ese curso de ese máster de Villasante, que dirigía Villasante desde el año 96 hasta el 2014, pues uno de los aprendizajes que nos dejó, uno de tantos, es que para plantear este tipo de cursos, lo que son los máster oficiales, pues es muy complicado, porque está todo bien encorsetado. Entonces optamos por título propio, ¿vale? Entonces el título propio pues te da más opciones pues, para plantear tus propias materias, y una de las características es, si en este máster íbamos a enseñar investigación participativa, lo que pasa es que nosotros no obviábamos la A de la investigación acción participativa, que creemos que es importante, ¿vale? Porque si hablamos solamente de investigación participativa, nos obviamos esa parte de transformación social, entonces preferimos hablar, como planteaba pues Falsborda, y
y desde América Latina está muy asentado lo que es la tradición de la investigación-acción participativa. Entonces, en coherencia con eso, pues en este tipo de cursos planteamos, junto con RICAP, pues que el 66, 2/3 partes, el 66% de la materia tenía que ser, no eran clases, sino era práctica. Y el otro 33% de clases, pues sí que optábamos por combinar lo presencial con lo online. Pero lo interesante era ese 66%, porque consideramos que eso era lo trascendental. Y esas prácticas se negociaban con organizaciones sociales y con ayuntamientos el hacer un proyecto. O sea, era durante 6 meses, que duró el diploma de especialización, o 9 meses el máster, pues nos comprometíamos a través de un convenio con una administración pública o una organización social a hacer una investigación-acción participativa. Por ejemplo, pues cuando hicimos este curso, pues el resultado fue pues un plan de juventud en Alcalá de Henares, otro en Getafe, otro en Moralzarzal, y fueron planes de juventud, pues porque en el 2021, 2022, cuando planteamos este curso, pues era lo que se demandaba. Lo interesante es ir a las administraciones o a las organizaciones sociales no planteándoles la temática, sino que ellos nos digan qué temática es sobre la que se quiere investigar, ¿no? Y lo interesante también es que hay un aterrizaje en la primera semana a esas prácticas y que los estudiantes vayan por sí mismos, ¿no?, aprendiendo a cuál es el aprendizaje el que supone trabajar directamente en el terreno. Eso es una de las características. Luego, por supuesto, hay retos, ¿no? Porque no es fácil transformar, bueno, pues lo que es el planteamiento formativo de la universidad en este tipo de iniciativas. Lo interesante es, al final, pues introducir conceptos como, por ejemplo, es la negociación inicial. La negociación inicial es eso de lo que os estaba hablando, es decir, lo único que se plantea en los convenios es hacer un tipo de intervención, de investigación-intervención, pero dejando abierto pues, el procedimiento de qué herramientas se van a utilizar, cuál va a ser el cronograma que se va a seguir, etcétera. Eso era parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, bueno, pues eso es interesante, ¿no? Que muchas veces la flexibilidad de un máster oficial no permite eso, y por eso estamos por un máster de título propio, ¿no? O un diploma de especialización de título propio. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, eso, ¿no? La negociación inicial, la conformación de grupos motores, una visión procesual, etcétera, bueno, pues son elementos que al final, bueno, pues son convenientes para llevar a cabo una acción participativa en el ámbito de la universidad, sabiendo que no es nada fácil. Pues también muy interesante, gracias Luis. Os lanzo la segunda pregunta, que es un poco cuáles son esos desafíos que se enfrenta la universidad para construir y para sostener una vinculación horizontal con nuestra comunidad en general y también en particular con los medios comunitarios. Entonces, si queréis, empezamos esta vez por aquí, por Luis. Venga. Pues los nexos de unión que se pueden generar con la comunidad, en ese sentido, cuando hacemos una investigación-acción participativa, pues son diversos, ¿no? Lo que vemos es que es interesante que cuando tú planteas un proceso de investigación-acción participativa, pues dar cabida a que se vaya conformando lo que llamamos un grupo motor. O sea, es un elemento que consideramos que es fundamental. Grupo motor significa que en el equipo de investigación, dado que el planteamiento de la investigación participativa es que los sujetos, la comunidad, pase de ser objeto de investigación a sujeto que se investiga por sí mismo, ¿no? Un poco, pues, tomando como modelo, si nos fijamos en la psicología, el psicoanálisis, pero también existe el socioanálisis y otras medidas. Entonces, se van generando órganos participativos, ¿no? Órganos participativos a partir de esos grupos motores. Creo que es un elemento fundamental porque, por ejemplo, en estos procesos de los que os he comentado, ¿no?, que llevamos a cabo en Getafe, en Moralzarzal, etcétera, pues además de dar como resultado un diagnóstico y un plan, que era pues algo que se demandaba y algo más propio de la universidad,
también queda como resultado un órgano participativo, ¿no? En el caso de Moralzarzal, por ejemplo, fue el Consejo de Infancia y Adolescencia, ¿vale? Entonces, creo que eso es un elemento que demuestra que lo que se ha hecho ha sido con la implicación y con el liderazgo de la comunidad, cuando al final el resultado no es solamente un diagnóstico, un plan, sino un espacio liderado por la propia ciudadanía, que se ha ido conformando poco a poco, ¿vale? Y que se ha ido ampliando. Y ese espacio participativo creemos que debe tener dos características fundamentales. Uno, por supuesto, que sea amplio, pero principalmente que sea diverso en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Moralzarzal, el Consejo de Infancia que se conformó sorprendió a la propia administración pública, al ayuntamiento, porque en él pues, había una implicación importante de la comunidad musulmana. Una comunidad musulmana que hasta ese momento pues, había estado excluida claramente de las políticas públicas municipales y de los órganos participativos que existen en el municipio y en ese municipio y en otros tantos, en los que encontramos tradicionalmente una composición formada por asociaciones, ¿vale? Pero no por ciudadanía sin asociarse y menos pues, por comunidades étnicas minoritarias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco una de las principales cosas que quería destacar como fundamental pues, para hacer este tipo de procesos. Eso sí, con otros retos que puedan presentarse también y que vayan saliendo y que luego podamos debatir. Muchas gracias. ¿Cuáles son los desafíos? Yo considero que habría que replantear la política de incentivo de la universidad para que la mayor parte de los profesores hagan una formación situada o vinculada con el entorno. A lo mejor se podrían crear programas, convocatorias, donde se incentive o se valore los programas de docencia o con mayor porcentaje, o las reducciones docentes. Habría que pensar cómo incentivar que más de nosotros pudiéramos hacer proyectos formativos vinculados. Hay actividades interesantes en Extremadura, por ejemplo, vinculada con crear podcasts con fines sociales y vinculados a los barrios para mostrar sus problemas y las soluciones. Y eso no es parte de una asignatura, pero se le plantea a los estudiantes la posibilidad de vincularse a hacer un proyecto y el ganador conseguía una beca de máster en un programa profesionalizante vinculado a un medio informativo. Por lo cual ese es un ejemplo de incentivo que podrían crearse, pero también a nivel de política docente de los propios vicerrectorados, profesorado, tendría que tener una política más intensiva. Otros problemas estructurales que veo en la universidad que afectan este tema de la vinculación con el entorno es la estructura de preferencia a la investigación por sobre la docencia y la transferencia. Y eso hace, como comentaba la compañera, hace que los profesores estén en una lógica instrumental para conseguir el mérito y si se vinculan con el territorio, ver cómo pueden sacar un artículo. Por lo cual habría que replantear esa estructura, posiblemente dividir las funciones del profesorado, un profesorado más docente de transferencia con otro investigador y para que no exista este profesor orquesta que tiene que estar continuamente haciendo papeles, haciendo investigación, haciendo docencia, gestión, lo cual dificulta hacer bien las tareas específicas. También ANECA tendría que replantear sus prácticas y darle mayor valor a la transferencia, aunque ahora lo está haciendo con los sexenios, pero hay un sexenio de transferencia que no se le ha dado continuidad, por lo cual tendría que volver a sacarlo para que los investigadores tengan algún incentivo profesional, aunque debería ser la esencia de la labor docente hacer transferencia. Pero esto estamos de cada comunidad también. Las universidades dependen de cada comunidad autónoma. Extremadura es muy diferente a Cataluña o Madrid, por lo cual depende también quién gobierna y los recortes también perjudican la labor de hacer transferencia. Gracias. Vale, pues un poco en la misma línea. Yo creo que el gran desafío que tiene la universidad para realmente tener un papel que es el que tiene que tener hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que se está desarrollando hasta ahora, ¿no? Y de lo que estamos hablando está, digamos, en la concepción misma de lo que entendemos que es la universidad, ¿no? Como planteábamos. Es decir, el enemigo lo tenemos dentro, el enemigo está en toda la filosofía, todas las asunciones de base que
que se tiene de lo que es ser un académico o estar en la universidad, entre que han salido aquí, ¿no? Hemos hablado del productivismo académico, ¿no? El hecho de estar constantemente produciendo aunque no tengas nada que decir, ¿no? O el extractivismo que ha mencionado antes la compañera, ¿no? De los datos, o esa concepción aislada de la sociedad. Hemos incorporado la autoexplotación absoluta en el sentido de ser profesionales que hemos abandonado todas las libertades académicas, todos los derechos profesionales, con tal de seguir en la carrera, digamos, y entonces eso, claro, ese es el gran enemigo, el hecho de que romper toda esa mentalidad, todo ese imaginario asociado a lo que es la carrera académica es fundamental para realmente pensar que tenemos que incorporarnos a la sociedad y ser realmente de valor social, ¿no? Porque hasta incluso las jergas que hablamos, los lenguajes que hablamos no comunican a la sociedad. Entonces, no estamos cumpliendo una función realmente importante de progreso en la vida social. Habría que abandonar toda esta filosofía, pero eso supone sobre todo un trabajo interno, ¿no? de cambio. Ahora estábamos hablando de la entrada de la inteligencia artificial. Pues claro, nosotros mismos, antes de la llegada de la inteligencia artificial, hemos aceptado que lo que es conocimiento e inteligencia es una cosa absolutamente deshumana, deshumanizada, robótica, aislada, regida por el racionalismo, el instrumentalismo, y entonces, claro, ahora aparece una cosa que nos va a suplantar claramente, ¿no? Y entonces, ¿qué postura tenemos? No tenemos ninguna postura, es decir, realmente ha habido una alienación al estilo marxista absolutamente de lo que es el mundo académico. Eso hay que romperlo, ¿no? Y quizá una de las maneras de romperlo, como ha comentado el compañero, es abandonar absolutamente la idea de que tenemos realmente un capital de conocimiento especial, único, y ponernos al nivel, digamos, desjerarquizar y ponernos al nivel de lo que suponen, por ejemplo, saberes informales, saberes de las comunidades que están rodeándonos, ¿no? Con los cuales podemos interactuar con mucho mayor. Pero ya digo, yo creo que el problema es más interno que de herramientas, ¿no? Bueno, en mi caso, casi profundizar en los argumentos que han planteado mis colegas precedentes. Voy a hablar desde el conocimiento informado, parcialmente, que en este caso me proporciona otra de las patas en las que estoy ahora implicado, que es la dirección de un proyecto I+D, el proyecto Resincon, que precisamente de lo que estamos investigando son las trayectorias académicas dentro de este marco institucional que bien hemos diagnosticado. En nuestro caso, un poco el nombre que venimos dándole es el de la academia neoliberal, que no solo es neoliberal, es decir, que se entrecruza también con un conservadurismo académico que se convierte en conservadurismo epistémico, en unas estructuras de reproducción muy marcadas, en un elitismo, además, entendido como jerarquización de determinados saberes, de determinadas posiciones. Y entonces diría yo que el problema no es que esté en la propia academia, sino que está en el propio paradigma de academia que tenemos. Hablaba Eva de que la academia no se produce o está muy difícil hacer un conocimiento que tenga implicación social. Yo diría algo más, es que ni siquiera estamos haciendo un conocimiento que tenga capacidad de mejorar a la propia academia. Estamos en una academia que se convierte en un espacio autorreferencial, donde hay una inflación y una bolsa, una burbuja de papers que se producen pero que no leemos, o que leemos tangencialmente o que citamos sin leer, y ahora más con la inteligencia artificial que se va a inventar citas, y de hecho se las inventa, y bueno, pues con determinados sesgos, obviamente, y esto lo que nos produce es que la principal barrera no es que sea la propia academia, sino que es digamos, el imperativo moral de la academia que hemos interiorizado como parte de las reglas del juego y que muchas veces no nos cuestionamos, o que no nos podemos cuestionar por una cuestión de precariedad. Es decir, quizá quienes podemos cuestionarlo somos quienes tenemos ya una posición más asentada, que ha costado, como comentábamos antes. Es decir, no es fácil para quienes hacemos un conocimiento desde los márgenes, y no digo desde los márgenes sociales, de los márgenes epistémicos, que no forma parte de las hegemonías académicas, pues obviamente no vas por la autopista, vas por la carretera del campo, que es muy bonita, es un paisaje, pero la rueda se pincha, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que el deber ser lo tenemos todo diagnosticado, y ahora lo importante es intentar acompasar de alguna manera
lo que nosotros creemos que debería ser un conocimiento transformador, emancipador. Me gusta mucho recuperar esa palabra de emancipador, también por mi raíz frankfurtiana. Vaya, vamos a quitarnos las caretas. Yo estoy encantado con ese espacio y creo que además esa diversidad conceptual en parte es rica, porque lo que habla es de la diversidad de la propia realidad investigada, dentro del paraguas paradigmático que es la emancipación, por supuesto, que es el fundamento de la teoría crítica. Entonces, frente a eso, un poco lo que yo creo que podemos hacer no es solo conocer y diagnosticar, que de ahí esa preocupación por sistematizar esto en forma de proyecto I+D, aunque, bueno, Alejandro sabe bien que muchas veces para poder obtener el I+D hay que buscar indicadores, etcétera, para poder hacer ese conocimiento que tú bien deseas, y ante eso articularnos. Es decir, yo creo que espacios como la RICAP, como la ULEPIC, como otros tantos que pueda haber, que se conviertan dentro de la propia academia en espacios amables, espacios de acogida, de esos márgenes epistémicos, márgenes sociales, donde la gente pueda ver que ese conocimiento tiene sentido, que no está sola, porque esta academia neoliberal, conservadurista y elitista que mencionaba antes, una de las consecuencias que tiene es que, aparte de esa autorreferencialidad, nos vemos trayectorias estancas, es decir, la colaboración incluso la vemos a nivel instrumental. Bueno, pues me colaboro con este, así tú repartes el trabajo. Es decir, decía la alienación también se basa en el concepto de división del trabajo puramente marxista también. Estamos aquí en un marco productivista a ese nivel estructural. Pues bien, si desde espacios asociativos construimos un lugar amable donde construir un conocimiento transformador, pero también incluso diría de esa amabilidad en un sentido emocional, es decir, de tratarnos con cariño, de cuidarnos a nosotros, a nosotras mismas, vamos a tener algo mucho más interesante que recorrer. Dentro de todo esto sí me preocupa una cuestión, y me ha gustado mucho la experiencia de Eva, porque eso no la he visto yo en una universidad más pequeña, que es la implicación del estudiantado. Uno de los grandes retos que tenemos actualmente es que el estudiantado no concibe a la universidad como nosotros románticamente podemos concebirla o podíamos concebirla. Lo convierte en un espacio instrumental. Voy, ficho, me voy. Hasta ese punto ha calado, es decir, ya no solo en el profesorado, también en el estudiantado, esa noción de profesionalización en el peor término, en la peor acepción del término. Yo creo que movilizar al estudiantado también forma parte de nuestra deber. Ahí, por ejemplo, lo estamos intentando con el máster, con una creación de red de exestudiantes, que dinamizarla nosotros, que no nos convertamos tampoco en el motor permanente, pero que podamos generar un grupo motor que se emancipe y que haga sus propias trayectorias dentro de ese espacio reticular o asociativo, como queramos llamarlo. Pero a mí sí me preocupa mucho eso, porque yo creo que entre los docentes sí podemos encontrar ese espacio, esos espacios que estamos construyendo, pero entre el estudiantado esa movilización cada vez es más complicada. Y ahí mencionaría otra cuestión, que es ese conservadurismo que hay ahora mismo también entre el estudiantado. Es decir, yo hace años hablaba a los estudiantes y presuponía, y acertaba, que un nivel de conciencia social y de progresía. Ahora mismo no. Y eso me preocupa mucho porque incluso están ya movilizando incluso para atacar a cierto sector de profesorado. A mí todavía no me ha tocado, pero tengo compañeros que han sufrido ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece un reto importante y no tengo respuesta. Y me gustaría plantearlo aquí porque creo que es interesante. Yo creo que, bueno, muchísimas gracias por vuestras reflexiones y aportaciones, y yo creo que es el momento de abrir el debate al público para que aprovechemos también este espacio amable para compartir experiencias, ideas de colaboraciones entre universidad y tejido asociativo, ¿no?, de aquí de Madrid y de otros lugares. Entonces, nada, quiera comenzar a comentar algunas ideas o compartir experiencias. Hola. Bueno, pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Sara, vengo de una asociación cultural del barrio de Moratalaz, y bueno, lo primero que quería decir es a Luis, pues que me encantaría que nuestra asociación fuese parte de vuestro posgrado, ¿no? Que nos, vamos, que si queréis luego nos demos el contacto porque me parece muy interesante lo que habéis comentado, y sí que hay asociaciones que estamos, que somos pequeñas quizás y que no tenemos el tiempo de llegar a estos espacios, y bueno, y esta es una oportunidad perfecta. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre lo que habéis dicho. Claro, en primer lugar, a mí me
me preocupa un poco, claro, las asociaciones nos pasa que somos gente altruista, que hace las cosas voluntariamente, que tenemos otros trabajos y que tenemos muy poco tiempo. Entonces, cuando decíais como un éxito, que en parte lo comparto, ¿no? Pero que de estos procesos se genere un órgano. Yo lo primero que pensaba es, un nuevo órgano, una nueva reunión, ¿no? Yo, por ejemplo, en el barrio de Moratalaz tenemos varios espacios comunitarios de coordinación, como el espacio del proceso comunitario de Moratalaz, otro espacio diferente en el que nos coordinamos las asociaciones, porque el primero se reúne por las mañanas, que la gente normal no podemos, digamos, porque trabajamos a esa hora. En el de por la mañana se reúne la gente que viene más de recursos municipales, que trabajan, digamos, en eso. Me refiero que hay, quiero decir que a veces nos pasa en los barrios que hay multiplicidad de espacios de coordinación que se convierten a veces en espacios de burocratización, ¿no? Que no tenemos tiempo de llegar y que eso de primera es como que me ha chocado, ¿no? Otro espacio, bueno, ¿para qué? Siempre estamos con esa pregunta de ¿será útil? ¿Para qué? He mencionado solo estos dos, pero luego hay otro espacio que son los consejos de proximidad, en fin, que esto lleva pasando mucho tiempo en muchos lados, supongo que lo compartiréis, pero una de las reflexiones sería esa, ¿no? Como no burocratizar estos procesos. Luego, me ha llamado la atención, que lo habéis dicho todos, ¿no? Como que tenéis esta autocrítica de bueno, no nos vamos a poner a hacer papers y a aprovecharnos de no sé, de estos procesos y tal. Claro, yo, a ver, supongo que si estuviera donde estáis vosotros, pensaría lo mismo porque comparto, digamos, toda la reflexión que hacéis sobre que la academia sea demasiado elitista, autorreferencial, que hable en un lenguaje no accesible. Pero, sin embargo, yo como asociación desde fuera lo primero que pensaba es, pues qué guay si escribieran un paper sobre un tema que nosotros necesitamos, ¿no? Eso nos da a nosotros como un soporte, como una... como decía antes, ¿no? Nosotros no tenemos tiempo muchas veces de pararnos a reflexionar sobre lo que hacemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de teatro inclusivo que es precioso, que aplicamos un montón de metodologías de teatro comunitario, teatro social, teatro de los oprimidos, Augusto Boal. Quiero decir, como que tenemos referencias, hemos leído, yo que soy la profe, digamos, ¿no? Y claro, a mí me encantaría poder tener el tiempo de pararme a escribir una metodología de por qué mi grupo de teatro es inclusivo y en qué me baso, ¿no? Para yo preparar mis clases, mis obras, mis espectáculos. Pero no tengo tiempo, entonces yo estaría encantada de que desde la academia alguien me ayudase o me hiciese eso, ¿no? Por eso me ha llamado la atención, porque lo primero que pensaba, pues a mí que me hagan un paper, ¿no? Bienvenido sea. Y nada, y ya por último, nada, también muy de acuerdo con lo último que comentaba Ángel, sobre la movilización del estudiantado. Yo hace años estudié políticas, luego he estado trabajando en temas de ONGs y así, y ahora he vuelto a la universidad, estoy estudiando artes escénicas en la Rey Juan Carlos, y bueno, yo la diferencia que he notado es bestial. Claro, es verdad que no es lo mismo, yo Complutense, ciencias políticas, pues el nivel de conciencia social y de movilización y tal era enorme. Ahora yo alucino al escuchar a mis compañeros eso, y mira que es artes escénicas, que sí que se presupone ciertas inquietudes, pero no tiene nada que ver, incluso... Esto ya me siento un poco como abuela cebolleta, pero es que incluso veo como que el nivel cultural en general es mucho menor. Y a mí me preocupa porque veo que es totalmente manipulable ese perfil, ¿no? Porque... no sé, o sea, me preocupa mucho, vosotros lo conoceréis mejor, yo es ahora lo poquito que veo en la universidad, y sí que estoy muy de acuerdo que hay que, de alguna manera, elevar, es verdad que, claro, yo viví la época del 15M en la universidad, entonces era otra cosa también, pero bueno, que comparto esa preocupación, y nada más, muchas gracias. Nada, seré muy rapidito.
Bueno, lo primero, evidentemente, es difícil tener relaciones cuando no nos conocen. Entonces, por eso, yo lo primero es que quiero aplaudir y dignificar, bueno, primero el gesto de la RICAP y el gesto de tantos profesores, tantos docentes, tantos académicos que por vivencial o por lo que sea, pues tienen prestan un espacio para los medios comunitarios. Por eso yo os lanzo 5 ideas, porque creo que son importantes. Y en ese sentido coincido un poco con la compañera. Estamos a vuestra disposición. Las radios comunitarias, los medios de comunicación social, somos herramientas de muchas cosas, de integración, de trabajo sociocomunitario, y estamos a vuestra disposición. Sí. ¿Para qué? Por ejemplo, proyectos de aprendizaje y servicio. Es decir, trabajamos con infancia, trabajamos con población con situación de diversidad, trabajamos con menores, trabajamos en el caso nuestro con los jóvenes de los que unos insultan y para nosotros son los centros de primera acogida. Es decir, ¿se puede llegar a alianzas para hacer proyectos de aprendizaje y servicio? Primer asunto. Segundo, evidentemente la investigación, es decir, somos espacios laboratorios para estudios, para investigación, para trabajar en ese tipo de casos, ¿vale? Tercero, la formación conjunta. Yo realmente me hace mucha ilusión, especialmente me hace mucha ilusión ir a ámbitos universitarios. ¿Por qué? Porque cuando yo acabé la universidad hace muchos años, yo realmente ya militaba en una radio comunitaria y yo pensaba, yo tengo una doble vida, porque es que mi otra parte nunca sale aquí. Se habla de muchas cosas, incluso yo recuerdo haber estudiado el NOMIC y el NOEI y sacado totalmente de contexto, ¿no? Entonces me encanta que haya formación conjunta, que no significa una macroformación, que es que a mí me encanta, en la facultad de vez en cuando hacen ciclos de cine y hay algunos que digo, bueno, vale, lo podía programar cualquier otra sala de cine, pero ¿por qué no programamos cine vinculado a los medios de comunicación social? Creo que eso sería magnífico. Entonces, son 3 cosas. Añado una cuarta, proyectos, el odio, la salud comunitaria. Hay tantas cosas en las que se están haciendo cosas en las radios y llegar a alianza con la universidad sería fundamental. Y hablo de una quinta y es difusión. Y hablo de un proyecto. Nosotros ahora mismo hemos empezado con, se llama A Ciencia Incierta. Es decir, gente del CBM, gente del CSIC, que están haciendo un programa y están utilizando la radio en este caso, local de Hortaleza. Creo que no solo en Hortaleza, sino en muchas radios, en muchos espacios del Estado español, lo que hay que hacer es conocer y sobre todo dignificar. Y que este tipo de cosas se hagan, pero como dije antes, si no hay un conocimiento, evidentemente lo que hay que hacer es intentar fortalecerlo. Por eso, termino con esto. Agradezco el esfuerzo de quienes, profesorado, quienes han permitido que a veces estemos en esos espacios, porque afortunadamente hay cosas que se están haciendo, pero a mí me encantaría que se hiciera por la puerta grande, no por la puerta de servicio, como a veces entramos en algunas facultades. Bueno, yo tengo una reflexión muy breve y me pregunto, porque ha salido el tema, ¿no?, de lo de la transferencia, ¿no?, y que para que el profesorado universitario baje a la sociedad. Pero lo hemos planteado desde la propia lógica neoliberal de la universidad. O sea, quiero decir, ¿de verdad es necesario que me den un chiquipunto para que yo como profesor universitario haga algo que tenga que ver con la sociedad? Quiero decir, montar un concurso para que los chavales hagan podcast social, no sé qué, porque hay problemáticas en los barrios, está guay, yo me llevo chiquipunto, el alumno se lleva el premio, aprueba la asignatura, pero oye, ¿y si siendo profesor universitario bajas y montas una radio en tu barrio, en tu distrito? O sea, no contará para la transferencia, no valdrá para la NECA, pero bueno, es otra forma de entrar en contacto con la sociedad y rompiendo con el paradigma de la universidad neoliberal. Lleva mucho tiempo y es llevar doble vida, como dice Paco, y es muy molesto. Pero bueno, que es que a lo mejor también podemos pensar en acercarnos y tejer redes con la sociedad siendo académicos, pero desde una perspectiva no académica. O sea, ¿no?, la investigación-acción, no sé, o sea, ese tipo de cosas que no valen para nada de cara a la NECA, pero valen para mucho para la transformación social. Si me permitís una última reflexión, porque después de haberos escuchado a los 4 salgo de aquí ciertamente preocupada, ¿no? Porque habláis de la academia como si fuera un señor que se viste de blanco, vive en un país dentro de una ciudad que se llama Roma, ¿no?, y que de vez en cuando pues desciende y se acerca al lavapiés 4 minutos para saludar a unos niños y niñas, ¿no? Yo no soy miembro de la academia, soy profesora contratada doctora en una universidad que me ha contratado por toda mi experiencia profesional previa en el campo, además de haber hecho una tesis doctoral y haber pasado por todos los procesos de acreditación que ya sabéis.
Pero yo creo que para ser profesores universitarios, además de una tesis doctoral, hay que estar comprometidos. Y si tienes un compromiso con tus estudiantes, vas a investigar, vas a saber, vas a contarles cuál es el estado del arte sobre la temática, al mismo tiempo que vas a trasladar ese conocimiento, esos valores, esos principios, es decir, lo que no se trabaja ahora mismo, educación en valores, al mismo tiempo que les vas a acercar a esa comunidad en las que ellos luego, cuando consigan su grado y su papelito, van a tener que trabajar. Yo es como me planteo mi profesión ahora mismo como profesional de la, vamos a llamarla así, universidad, ¿no? Investigación, acción, compromiso, docencia, pero es todo lo mismo. Yo no sería la investigadora que soy si no he trabajado en el terreno, no sería la docente que soy si no investigo al mismo tiempo, y no sería la persona que soy si no estoy el tiempo que me deja mi trabajo, mis alumnos y mi familia trabajando y colaborando con una radio comunitaria, colaborando con la RICAP y colaborando con lo que haga falta en aquel momento. Porque antes de profesores y de académicos somos personas y estamos comprometidos, porque no podemos hablar de transformación social y de comunicación social si nosotros no trabajamos en el terreno esa transformación social. Entonces, menos academia, más compromiso y menos hipocresía. No lo digo por vosotros, lo digo en general por cómo está organizado el sistema. Podemos alcanzar todos esos méritos académicos, no es difícil. Es más difícil cuando estás en los bordes, ¿no? Ahí coincido con Ángel, pero yo creo que los nuevos doctorandos y doctorandas deberían partir del compromiso. Porque si no hay ese compromiso es mejor que vayan a Mercadona o a donde sea, pero que no vengan a la universidad. Gracias. Bueno, vamos con un pelín de retraso, entonces tenemos 3 minutos, no sé si alguien... Solamente decirle a ella, por comentarle nada. Sí, venga. Entre los catedráticos y los que han hecho toda la carrera es donde menos compromiso hay, que esto es lo dramático. Es decir, te encuentras mucho más compromiso en un ayudante doctor, en un asociado, en un becario, que en un señor catedrático que no aparece por las manifestaciones. No aparecen. Y por clase. Sí, yo diría, nada, muy rápidamente. Estoy de acuerdo, pero no es así. Es decir, los resultados que estamos obteniendo en el proyecto es que los estudiantes lo que quieren es conseguir trabajo, vivir en unas condiciones materiales determinadas, y ese compromiso como espacio ideal normativo está muy bien, pero lo que los preocupa es estabilizar sus posiciones. Quienes no, pero como cualquier persona, es decir, lo que quieren es comer y quieren sobrevivir. Sí, claro, entonces ahí tenemos un problema, porque quienes no hemos seguido, no han seguido eso. Yo siempre intento decir que se puede hacer una carrera digna sin pagar por publicar, sin meterte en determinados circuitos y teniendo vetos morales a dónde publicar y dónde ir. Y no es una carrera especialmente lenta, yo también porque, bueno, pues depende del ritmo y de las circunstancias personales que tengas. Pero desde luego penaliza, eso enlaza con lo que comentabas. Me encantaría un paper, a mí también me encantaría, pero ese paper te va a costar más tiempo que publicar otro tipo de papers y no lo vas a colocar en una revista tan exitosa. Entonces, ahí depende de las prioridades de cada uno. Vuelvo a decir, en mis prioridades curriculares no ha estado publicar en un Q1. Aunque haya publicado en Q1, no ha estado ahí. Mis mejores artículos no están en Q1. Entonces, se trata de tomar conciencia de eso y revertirlo de manera consciente, sabiendo que igual te penaliza. Y luego me encanta todo lo que comentas, me resuena mucho con lo que trabajamos en el máster. Hay el problema de nuevo el estudiantado, porque muchas veces son ellos los que son quizá más reacios a seguir esas vías, porque, por lo que decíamos antes, porque hacer unas prácticas en un medio comunitario no les luce tanto en el currículo. Entonces tenemos que convencerlos de que también les va a lucir un portfolio creado en esos espacios. Nada, poco más. Pues muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar ahora. Yo me apunto también todas las ideas y espero que ahora en momentos así más informales sigamos intercambiando pareceres. Bueno, muchas gracias, un aplauso.